Habíamos comentado al inicio la introducción de esta serie de Dame un corazón entendido, basado en la vida y los eventos de Salomón, el propósito que Dios tuvo para su vida y los escritos de Salomón, ¿verdad? La sabiduría de Dios documentada a través de Salomón, y hoy conocemos como Proverbios, Eclesiastés y también el libro de Cantares, que fueron la sabiduría de Dios en documento para esas generaciones y para la iglesia. Y lo que decíamos al principio es que vivimos tiempos peligrosos, es lo que leímos en Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo y dice, son tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, avaros, etc. Y el asunto del entendimiento que Salomón está pidiendo, que es la sabiduría de Dios en el corazón del ser humano, de sus hijos, la sabiduría de Dios en el corazón de sus hijos, es justamente distinguir los tiempos peligrosos. El contraste o lo contrario a un corazón entendido, a un corazón sabio y que puede discernir y entender los tiempos, lo contrario es un corazón necio, ¿verdad? En el libro de Proverbios encontramos ese contraste. Dice, el hombre de corazón entendido, o el hombre sabio, o el que oye el consejo, hace esto. Pero el necio hace esto. Y el libro de Proverbios está lleno de ese tipo de contrastes. También hay otra forma de llamar a la persona que tiene un corazón necio, y es una persona falto de entendimiento. ¿Sí? No entiende la vida, no entiende lo que pasa en la vida, no entiende los peligros de la vida. Es una persona que tiene falta de entendimiento. Había un programa hace muchos años, quizá algunos de ustedes lo recordarán el nombre, de jóvenes en aquel momento de, no sé, 14, 15, 18 años, que hacían cosas tontas, tonterías. Una de ellas era, por ejemplo, subirse a un carrito de súper, ¿verdad? Y tirarse por ahí por las escaleras, ¿no? Y a ver qué pasaba, y todos riéndose, y él terminaba por ahí con el brazo roto y al hospital, y hacía una serie de cosas que tuvo alto rating justamente por el morbo, por a ver qué van a hacer estos tontos ahora, ¿no? Estos personas faltos de entendimiento. Y es muy triste pensar o ver que jóvenes y adultos que pueden tener acceso a la sabiduría de Dios, entendimiento de los tiempos, ¿sí?, no lo tienen, y que prefieren hacer cosas divertidas o aparentemente divertidas, aparentemente de risa, pero que termina con la vida de las personas que lo hacen, ¿sí? Es faltos de entendimiento. No significa, no estoy diciendo que no seamos divertidos y que no nos riamos y hagamos juegos y pasemos un buen tiempo en la familia, con los amigos, etcétera. Pero una cosa es eso, divertirse sanamente, correctamente, alegremente, con una conciencia limpia, disfrutar la vida. Y otra cosa es necedades. Vean estos versículos, si ustedes me ayudan, en el libro de Proverbios, por lo menos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces por lo menos. Y quisiera que nos tomáramos unos minutos para que cada uno escoja un versículo y lo lea al respecto de la persona que tiene falta de entendimiento. Por ejemplo, voy a leerlos y ustedes seleccionan alguno de ellos. Es el 6:32 de Proverbios, 7:7, alguien más escoja 7:7. Alguien más el 9:4, alguien más 9:16, 10:13, 12:11, 15:21, 17:18, alguien escoja, alguien más 24:30 y alguien más 28:16. ¿Sí? Vamos a leerlos de una manera muy rápida y breve para introducirnos o volvernos a introducir a este tema. Dame un corazón entendido.
Alguien lea el 6:32, por ejemplo. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma y que tal hace. Sí, pero ¿qué decimos o qué dicen las personas? Hay que ser de ojo alegre, hay que aprovechar la oportunidad, una cana al aire y un sinfín de justificaciones para cometer adulterio. Pero la sabiduría de Dios es, la persona que lo hace es falto de entendimiento. No entiende lo que está haciendo, no entiende lo que está incurriendo y las consecuencias de sus acciones. Se destruye a sí mismo, aparte de que puede destruir familias. Ustedes escucharon la noticia hace algunas semanas en un concierto de un grupo famoso que salen cámaras viendo a los espectadores y de pronto aparece y ¿por qué no saludaron? ¿Por qué no se rieron? ¡Se escondieron! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estaban destruyendo sus vidas, sus familias en adulterio. 7:7, ¿quién lo quiere leer? Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. El 8 yo creo también. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. ¿Sí? Todo el relato es de un joven atraído por la inmoralidad, ¿verdad? Que es seducido y atraído y es falto de entendimiento porque no sabe lo que va a suceder. Por eso que parece atractivo y bueno y bonito, pero es destruir su alma, es cometer adulterio. Luego el 9:4. Sí. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, creo que leo también 5 y 6, ¿no? Que está. Yo creo que sí. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las empresas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Es el mismo relato de cómo una mujer inmoral atrae a un joven y el joven con falta de entendimiento es atraído y seducido. Creo que el 9:16 también es relacionado con eso, pero la referencia es falta de entendimiento, ¿verdad? ¿Alguien lee el 9:16? Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso. Ajá, ese es el argumento, es sabroso, está en oculto, nadie nos va a ver, va a ser sabroso, va a ser atractivo, etc. Falto de cordura. El 10:13, vamos rápido, 10:13. ¿Quién lo tiene? 10:13, ¿lo leen? En los labios del prudente, en los labios del prudente hay sabiduría, mas la vara es para la espalda del insensato. Ah, el insensato. El 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Ah, eso es interesante respecto a la diligencia, el trabajo, el aprovechar el tiempo, el esfuerzo, ¿verdad? Que labra su tierra, que Dios le ha provisto de talento, sabiduría, trabajo, oportunidades, medios, recursos o medios de producción, pero el falto de entendimiento, se va a perder el tiempo, vagabundo, es falta de entendimiento. Todos estos temas los vamos a ir viendo, desarrollando conforme nos metamos a Proverbios, pero quiero hacer énfasis en esto, falto de entendimiento. 15:21. La sociedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido le da su pan. Ajá, es ilustrado con esto que les digo de estos jóvenes que se avientan en el carrito y hacen toda serie de tonterías y es alegría para ellos, para el necio. Luego el 17:18. El hombre falta de entendimiento presta fianzas y sale por peor en presencia de su amigo. Ajá, falta de entendimiento. 24:30. y 28:16. Hacer junto al campo del hombre perezoso y junto
Ajá, y lo que dice la viña del perezoso, del falto de entendimiento, es que está crecida, sin trabajar, descuidado. ¿Sí? También hablando de la diligencia, el trabajo, el orden. Y el 28:16. El príncipe de falta de entendimiento multiplicará la extorsión, aunque el que aborrece la vence, prolongará sus días. Ajá, la extorsión. Y el libro de Proverbios está lleno de eso, tiempos peligrosos, y en medio de los tiempos peligrosos como los que vivimos el día de hoy, tu corazón, joven o adulto, debemos de ser, o nuestra oración debe ser: Señor, dame entendimiento, dame un corazón entendido de los tiempos, las decisiones, los momentos en mi vida, y no ser falto de entendimiento o necio. Y después vimos con Oscar ese texto de Primero de Reyes, donde nos introduce a la vida de Salomón. Salomón, haciendo un repaso muy breve, no buscó el reino como sus hermanos. No buscó el reino de su padre David como sus hermanos, Absalón o Adonías se llama, ¿verdad? Que incluso querían luchar y tomar las armas para atraer a la gente y traicionar a su propio padre, a los que estaban del lado de su padre o a favor de su padre, y tomar el reino a como diera lugar. Pero Dios ya había dicho a David, le había dicho que uno de sus hijos iba a tomar el reino, y ese hijo iba a edificar la casa de Dios. Y en uno de los textos que David le está diciendo a su hijo Salomón, le dice: tu hijo Salomón. Dios le dijo a David: tu hijo Salomón va a reinar. Fue Salomón elegido por Dios en lo privado. Dios se lo dijo a David. Y después David lo expone al pueblo. Primero David lo expone a Betsabé, la madre, ¿verdad? Y le dice: Salomón, tu hijo, va a ser el rey. Y después, en una presentación general o con todo el pueblo, David les cuenta estos relatos. Dice: Dios puso en mi corazón edificarle casa, hacer el templo. Puso en mi corazón hacer los planos y hacer los preparativos, pero no me dejó construirlo, porque yo soy un hombre de guerra, y me dijo: has derramado mucha sangre, tu hijo Salomón va a ser el que lo construya. Eso David lo expuso ante todo el pueblo. Y el corazón de todo el pueblo de Israel, de todas las tribus, se volcó a favor de Salomón. Todo el pueblo estaba alegre y contento con la idea y el plan de que Salomón fuese el rey, pero fue elección de Dios que Salomón tomara el reino de David. Y también le dijo: él va a ser como mi hijo, yo voy a ser como su padre, y su reino va a permanecer para siempre. Es muy interesante esta frase también que encontramos ahí en Crónicas, que el reino de Salomón va a permanecer para siempre, y vamos a buscar o entender qué significa eso. Lo que Oscar nos compartió, aquí anoté 4 cosas bien interesantes en el primer libro de Reyes. Dice que el joven Salomón amó a Jehová. ¿Quieren verlo? Para que si quieren subrayarlo o recordarlo, busquen el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, para que lo puedan ahí anotar o subrayar con resaltador de textos. Primero de Reyes 3, versículo 3, y voy rápido aquí, pero es interesante repasarlo y hilar todo el pensamiento. Dice Primero de Reyes 3, en el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Esa primera cosa que llama la atención es que Salomón amó a Jehová. ¿Qué pregunta harían a este texto de que Salomón amó a Jehová? ¿Qué pregunta le harían al texto? ¿Cómo lo amó? ¿Cómo lo demostró? ¿De dónde nació el amor de Salomón por Jehová?
¿Sí? ¿Cómo sabía Salomón que había que amar a Jehová? Yo creo que esa es la clave. Yo creo que completamente esa es la cosa, porque luego habla de Salomón en el versículo 6, dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. El amor que tus hijos, hijas, puedan tener por Dios, ¿sí? El amor que tus hijos e hijas puedan tener por Dios o no tenerlo, surge de lo que ellos ven en ti, ¿sí? Es decir, yo sí creo que los hijos aprenden el amor a Dios viendo a los padres. Por ejemplo, si ustedes se fijan en deportistas, en muchos deportes, ¿sí? Muchos jóvenes deportistas que sobresalen es porque sus padres eran deportistas, ¿sí? Amaban el deporte. Hay muchos ejemplos, no sé si ni vale la pena mencionarlos, pero uno que tenemos muy fácil aquí a la mano es Javier Hernández, el Chicharito. Su abuelo era futbolista, ¿sí? Su padre fue muy futbolista, o sea, fue un buen futbolista. Entiendo que estuvo hasta en la selección, creo que no jugó en el 86, pero era buen futbolista, pues. Y lo que los abuelos, los padres siembran en los hijos, lo que los hijos ven que los padres aman, resulta que los hijos también son motivados a amar lo mismo, ¿sí? Llámense deportes, llámese la lectura, ¿sí? Las artes, la música, una profesión, ¿sí? Lo que los hijos ven que los padres aman, hacen un impacto poderoso en el corazón de ellos. Si los hijos ven, como Salomón vio, que David, su padre, amaba a Jehová, que andaba rectamente delante de él, mueve las entrañas de Salomón y de los hijos para ir por ese camino, ¿sí? No es casualidad y no es espontáneo o no es sin un fundamento poderoso que dice el texto, Salomón amó a Jehová, porque yo creo que desde chico Salomón veía a su padre. Sí. Eso que estás contando me recuerda cuando Pablo le dice a Timoteo de acuérdate de la fe que estuvo en tu abuela, en tu madre. Es igual, el mismo caso, ¿no? Como esa generación pues de mujeres y padres que impactan la vida de los hijos de tal grado que es como, o sea, recuerda eso pues de dónde viene ese linaje de fe. Pues. Sí, ese mismo impacto yo creo que es lo mismo. Y ustedes lo pueden ver en las profesiones de los hijos, que un abuelo doctor o un abuelo abogado y el padre abogado y los hijos abogados. A veces no sucede siempre, pero hay algo de eso, pues, de lo que los hijos ven que los padres aman. Puede ser la música, puede ser una profesión, puede ser un deporte, una actividad. Y lo mismo ven cuando los padres aman a Jehová y andan en sus caminos y tienen confianza en Él. Ellos se fijan, ellos lo ven y vuelcan su corazón hacia eso. Entonces, el ejemplo de los padres, los hijos ven lo que los padres aman y en muchas ocasiones mueven su corazón para andar por ese mismo camino. Luego, la otra cosa que quiero recordar de ese texto es que Salomón dice, soy joven, ¿verdad? Dice en el versículo 9 de ahí de Primero de Reyes, en el 7, 3:7, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. ¿Sí? Él sabía que su papá tenía habilidades de liderazgo grandes, importantes, poderosas, un hombre maduro de guerra que sabía decidir
que tenía grande fortaleza, ¿sí? Física y espiritual, y se ve a sí mismo y dice, yo soy joven. Lo que Víctor nos compartía en Crónicas, David, respecto a Salomón, dice, él es tierno de edad, es tierno, ¿sí? No es un hombre forjado, maduro, que sabe decidir. Salomón sabe que no es un hombre fuerte, maduro, dice, soy joven y no sé hacer lo que mi padre hace. Y eso me gusta porque habla de un corazón humilde, un corazón sencillo. A veces el problema de los jóvenes necios, falto de entendimiento, es que creemos que lo sabemos todo, que no necesitamos a nadie, ¿sí? Que no necesitamos el consejo de nadie. Y ese es un grave problema de un hombre necio, una persona que crece como un hombre necio. Este corazón tierno, inexperto tierno, pero abierto a aprender, a recibir instrucción y dirección, lo tiene Salomón. Y luego entiende que su padre David deja, como dicen los deportistas, la vara alta, ¿no? Con los saltadores de garrocha o de el salto alto. El salto que hizo su padre dejó la vara alta para igualarlo. ¿Sí? Para hacer lo mismo es difícil. Y es cuando Salomón hace esta petición, dame corazón entendido. En Segundo de Crónicas, no lo vean, pero en un texto paralelo, dice que Salomón pidió sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia. Yo creo que sí, la sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Santiago, como nos compartió Mario, habla de una sabiduría que viene de lo alto o una sabiduría que es terrenal. Esta sabiduría que está pidiendo Salomón es sabiduría de lo alto. No es una sabiduría humana, no es entendimiento humano, no es inteligencia, sino es ver la vida, estos tiempos difíciles, desde el punto y la perspectiva de vista de Dios. ¿Cómo es que Dios ve las cosas? ¿Sí? Dame ese entendimiento de qué hacer, ir a la derecha y a la izquierda. Ver lo que yo no alcanzo a ver con las situaciones que se me presentan. Si alguien tiene sabiduría o falta de sabiduría, quiero decir, pídala a Dios. Y luego, en el tiempo que Salomón empieza su reinado, ¿sí? El primer libro de Reyes y Crónicas, Segundo de Crónicas, son textos paralelos, cuentan las mismas historias de una manera un poquito diferente. En ambos platican la gloria del reinado de Salomón. ¿Sí? Son los tres reyes, digamos, del tiempo de esplendor del reino de Israel, que son Saúl, el primer rey, que a pesar de que el pueblo desechó a Jehová como su rey y puso a Salomón, Dios tuvo gracia y misericordia con ellos, les dio muchas victorias y el reino empezó a extenderse y a crecer. Y con David fue un punto muy alto de esplendor, de gloria, de dominio sobre sus enemigos, de pacto de Dios con David, de que ese reino va a permanecer para siempre. Y con esa vara alta de David, Dios trae ahora a Salomón y resulta que ese reino de Salomón tuvo más gloria que todos los anteriores. Y dice el texto que su gloria y su sabiduría era mayor que todos los pueblos de su tiempo. La gloria de Salomón fue mayor que la de David. Hay una razón, hay solamente una razón. ¿Por qué fue la gloria del reino de Salomón de esa magnitud? Porque Dios eligió a Salomón para una tarea, ya se las dije al principio. Dios eligió a Salomón para una sola tarea. ¿Cómo fue? ¿Se acuerdan? Edificar el templo. ¿Sí? David le dijo a Salomón lo que Dios le dijo. David le dijo a Salomón, Dios me ha dicho que tú vas a reinar para edificarme casa, para edificarme casa.
David ya se había hecho su propia casa. Cuando David empezó a reinar, él había empezado, si no me recuerdo, en Hebrón, y luego construyó su casa en Jerusalén, o hizo de Jerusalén su ciudad, y ahí puso su casa, ¿sí? Y de hecho Jerusalén se llama la casa de David, o la ciudad de David, ¿verdad? Jerusalén, la ciudad de David, puso ahí su casa, su mansión, su habitación, y de ahí nació: no es justo que yo tenga mi casa y que Dios, o la gloria de Dios, esté en tiendas, en tabernáculo, en tiendas de telas o de pieles. Quiero edificarle una casa a Dios entre su pueblo. Y fue cuando Dios le dijo: tú no la vas a edificar, la va a edificar Salomón. Entonces, eso David se lo dijo a Salomón, le dijo: tú vas a edificar casa. Vean este texto en 1 de Crónicas 29:11. Primero de Crónicas 29:11. Acuérdense que son cartas, digo, son libros y no cartas, ¿verdad? Primero de Crónicas. ¿Alguien lo lee? 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. ¿Qué piensan de eso? ¿Amén? Ese es el objetivo, que al edificar Salomón la casa de Jehová, el centro y la magnificencia sea de Jehová, ¿sí? Que sea la presencia de Jehová entre su pueblo. Y este canto, que es durante la presentación de Salomón, David unge a Salomón, o Salomón es ungido, y todo el pueblo está a favor y alegre de lo que está sucediendo, aunque van a estar tristes de que David muere, pero alegres de que Salomón, su hijo, va a ser rey y él va a edificar casa. Y esto de alegría y bendición delante de toda la congregación son palabras de David. Dice: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. No son palabras menores, no son palabras ligeras, sino Dios debe ser exaltado sobre todas las cosas. Subrayen este texto y léanlo de pronto por ahí en algún momento que recuerden este texto. ¿Cuál es lo que está en el corazón de David al ver a su hijo joven, inexperto, pero con Dios a su lado y con los planos y la provisión de construirle una casa a Jehová, que Él es excelso? Miren, la razón por la que el reino de Salomón fue glorioso y superior a los anteriores y a los de toda su generación es por la presencia de Dios en su pueblo. No hay otra razón. Ese fue el objetivo, esa era la misión de Salomón. No era la gloria de Salomón, era la gloria de Dios entre su pueblo. Cuando vemos la progresión de que Dios habitó en tiendas, ¿verdad? Y luego Dios habitó en el templo. Y ahora Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino habita en el corazón o en la vida de sus hijos, en el Nuevo Testamento o en el tiempo de la gracia, o cuando la iglesia es incluida, o nace la iglesia y los gentiles son incluidos. Lo excelso de una persona, lo magnífico de una persona creyente,
es la presencia de Dios en su vida. Y el objetivo es la gloria de Dios en su vida y alrededor de su vida. ¿Sí me doy a entender? Nunca es exaltar al hombre, nunca es exaltar a la persona, sino es que la gloria de Dios sea manifestada en la vida de cada creyente. Miren, Salomón en números o en cantidades, voy rapidito en esto, pero está bien interesante. Lo que David preparó, fíjense en esto, dice el texto, David preparó mucho hierro, así dice el texto, le dejó a su hijo mucho hierro. ¿Qué implica eso? Trabajadores, minas, buscar minerales, procesarlo, limpiarlo, ¿cómo se llama? Quitarle impurezas, etc. Mucho hierro, mucho bronce sin peso, o sea, tanto que ni siquiera lo pesaron para saber cuánto era, bronce. Madera de cedro, 50, o sea, no de 50, de 49, 50, sino no había cuenta de toda la madera de cedro que tenían. Dice, en gran abundancia. Luego, 100,000 talentos de oro. David le dejó a su hijo 100,000 talentos de oro. Estaba leyendo que no es lo mismo, es decir, un talento no es por peso necesariamente, o sea, sí es por peso, pero depende del valor del elemento. Estaba leyendo que un talento de oro son 68 kilos. Un talento de oro son 68 kilos. Un talento de plata son 34 kilos. Entonces, son un talento de cada uno, pero no pesan lo mismo. Entonces, David le dejó a Salomón 100,000 talentos de oro, que es el equivalente a 6.8 millones de kilos. 6.8 millones de kilos de oro. Y luego dice, era oro fino, oro finísimo, casi como cristal, dice, o era como cristal. Le dejó 1,000,000 de talentos de plata, que son como 34 millones de kilos. Luego dice, bronce y oro sin medida, muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, expertos en obra. ¿Y saben qué es lo interesante que leí? Ustedes pueden revisar ahí los textos de Reyes y Crónicas. Dice que las grandes piedras de cantera eran traídas desde las montañas, ¿sí? Pero ya labradas. Dice, de tal manera que los constructores en el templo construían en silencio. Si ustedes van a una construcción, ¿verdad? Está los albañiles o la madera cortando, están cortando el piso. Y Dice, los constructores en el templo estaban en silencio. No hacen ruido, eso es extraordinario. Y si David tenía los planos, imagínense qué detalle de los planos, que allá a lo lejos cortaban las piedras en la cantera, en las minas, en las montañas, traían las piedras y acá nada más se ensamblaban, ¿sí? Y ensamblaban bien, estaban bien cortadas, pues. Eran expertos obreros. Luego, sigo rápido, dice, había levitas mayores de 30 años, 38,000 levitas. 24,000 eran para dirigir la obra, 6,000 eran gobernantes y jueces o como capataces, 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová, 4,000 para alabar a Jehová cantando con infinidad de instrumentos, toda clase de piedras, piedras de mármol en abundancia. Y luego cuando David anuncia al pueblo que Salomón va a ser el rey y es ungido rey, sacrificaron 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos. Y luego cuando Salomón empezó su reino, reunió para seguir la obra 1,400 carros, 12,000 jinetes, tenía 250 gobernadores principales de toda la región,
70,000 hombres para cargar, 80,000 para cortar la cantera en los montes, 3,600 para vigilar o ser capataces. Y luego Salomón reinó 40 años. Salomón reinó 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Empezó a edificar el templo, Víctor lo dijo la semana pasada, en el año, ¿se acuerdan? ¿En qué año empezó? En el año 4. Empezó su reinado, cuando fue ungido, y al 4º año empezó la construcción. Supongo que ha de haber pasado años, o los primeros 4 años también preparando todo el tema, y la construcción empezó en el 4º año de su reinado. Y la construcción, ¿saben cuánto tiempo duró? ¿Cuánto? ¿7? No. Bueno, según hay un texto y dice que fueron 20 años. ¿Su casa? Ok. No, de Salomón. Terminó el año 11 de su reinado. ¿Sí? ¿Lo verificamos o lo verifican? Es que no solamente hizo el templo, y hoy en la mañana les mandé una visualización en 3D de expertos que han investigado los textos bíblicos, de las medidas, el material, el tamaño, y también han estudiado la arqueología y la historia. ¿Sí? Eso es solo una idea de lo que pudo haber sido la magnificencia de la obra de construcción, y no solo construyó el templo, hubo muchas otras cosas que construyó en otras ciudades y ahí mismo en Jerusalén. ¿Y saben cuál fue la frase que encontré 2 veces que David le dijo a Salomón? Le dijo, manos a la obra. ¿Sí? Entonces, si ustedes le dicen a alguien manos a la obra, es una frase bíblica. ¿Sí? David se la dijo a Salomón, le dijo, ahí está todo, los planos, el material, eres joven, Dios está contigo, manos a la obra, ponte a trabajar. Hice todo esto porque... ¿estás acá? El objetivo de que Dios le diera toda esta provisión a Salomón es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, exaltar quién está entre nosotros. Dios estaba allí, la gloria de Dios, o una sombra de la gloria de Dios estaba allí entre su pueblo. Yo creo que es una sombra pequeña de lo que Dios es, que estaba ahí en su pueblo y fue magnífica. Otros adjetivos que da a la obra en el texto dice es magnífica por excelencia. Eso David se lo dijo a Salomón, tiene que ser magnífica por excelencia, para renombre y honra. Tiene que ser una obra grande y portentosa. La gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová llenó la casa. Bueno. Todo el pueblo estaba alegre, había cánticos, era una obra majestuosa, grande, había comunión entre el pueblo, alegría por la construcción, lo que significaba Dios entre nosotros, o entre su pueblo, quiero decir, era el perdón de pecados, ¿sí? Perdón de pecados para su pueblo, porque Dios está ahí entre nosotros y Él nos protege, Él nos guía. Era prácticamente como regresar a decir, Dios es nuestro rey, ¿sí? Está bien, Salomón es el rey, pero Jehová no es nuestro rey, Él es el rey, ¿sí? Esa parte del mensaje de que la gloria de Dios está entre nosotros. Majestuoso, comunión, Dios entre nosotros, que fue el nombre que el profeta Isaías le dio a Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo era ese nombre, Dios entre nosotros? Dios con nosotros. Emmanuel. Se habrá llamado Emmanuel, Dios con nosotros.
hay perdón de pecados, hay limpia conciencia. Pero algo pasa, algo pasó. Salomón escribe Proverbios. Salomón es una persona que veo que es observador. Es una persona observador de los eventos, de las personas, de la conducta de las personas. Yo creo que aprendió el corazón de una madre de lo que aprendió de su propia madre. Y por eso pudo discernir cuando estas dos mujeres vinieron ante él, porque él pudo discernir que un corazón de una madre no iba a permitir que su hijo muriera. Prefiero verlo crecer con otra mujer, pero con vida, a que muera. ¿Sí? David era sensible, Salomón era sensible y observador y aprendía de lo que veía, de lo que aprendió de su madre. La sabiduría que Dios le dio a Salomón no es como después de esa oración o de esa revelación es que se levantó alumbrado como un zombie, ¿no? Como una cabeza grande y ahora ya es un súper sabio. Yo creo que Dios trabajó en su vida desde pequeño. Sí, le dio entendimiento desde pequeño con su madre, con su padre. Y sí, yo creo que el Espíritu de Dios sobre él para entender las cosas y poder discernir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y que en todo ese proceso de construcción del templo exaltara y el objetivo fuese exaltar a Jehová Dios. Voy rumbo al final. Nos metemos a Proverbios el día de hoy. Vean ahí Proverbios 3. Y vamos a dar una lectura al 3, 5 y 6. Vamos a leer todos juntos. Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Ya lo tienen? Voy a terminar pronto ya para que continuemos la próxima semana. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es un principio fundamental para la vida de todo creyente. La vida del creyente nació por fe, tiene que andar por fe, tiene que caminar por fe. ¿Sí? Podríamos decir, como los israelitas que salieron de Egipto en fe y vivieron en el desierto en incredulidad, ¿verdad? No continuaron en fe para poder entrar pronto a la tierra prometida. La tierra prometida no es el cielo, no es un cuadro del cielo, sino la tierra prometida es un cuadro de el creyente andando por fe, porque hay guerra y hay enemigos y hay que conquistar, son las luchas del creyente. Sí, de alguna manera ese cuadro representa la vida del creyente. Pero hoy puedo decir que hay creyentes incrédulos. ¿Sí? Es decir, creímos para nacer, creímos el Evangelio, creímos que Jesucristo es nuestro Salvador, que tenemos perdón de pecados en Él, que necesito un Salvador, pero luego para andar la vida cristiana andamos en nuestra propia prudencia, no andamos por fe. Es una persona que nació por fe, pero anda su vida cristiana en incredulidad. Y Salomón expone este principio fundamental: confía en el Señor, o fíate de Jehová de todo tu corazón, y contrario a eso es, no te apoyes en tu propia prudencia. Todos tenemos nuestra propia prudencia, nuestra propia idea de cómo son las cosas, pero nuestra capacidad de entender las cosas es muy limitada y en muchas ocasiones no vemos más allá de lo que tenemos aquí enfrente. No sabemos lo que viene después, no sabemos los riesgos y los peligros que vamos a enfrentar. Él sí sabe. Salomón observa, aprende
teme a Dios, hace lo correcto confiando en Dios, hace lo correcto confiando en Dios y descansa en la sabiduría provista por Dios. Algo pasa en el corazón de Salomón. ¿Quieren ver qué pasó? Se los voy a decir de una vez. Después de esos 40 años de reinado glorioso, Salomón termina su vida muy mal. ¿Sí? Termina su vida muy mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué no escuchó sus propios consejos? No es que la sabiduría de Dios haya fallado, sino justamente confirma la sabiduría de Dios. ¿Sí? Porque Salomón dejó de confiar en Dios con todo su corazón y empezó a confiar en su propia prudencia. Y lo que hizo lo alejó del Dios glorioso que había exaltado y al cual le había construido casa. Y descansando en su propia prudencia, es que terminó rompiendo el reino de Israel con la rebelión siguiente, cuando nació su hijo Roboam y Jeroboam, y el reino se rompió en dos. Pero yo sé qué le pasó a Salomón. ¿Quieren verlo? No es que lo estoy inventando, es que vean Segundo de Crónicas, en el capítulo 9, Segundo de Crónicas, capítulo 9, voy a leer a partir del versículo 17 y con esto terminamos por hoy. 9:17. Si se dan cuenta, ahí en Crónicas y en Primero de Reyes, habla de la fama, la gloria de Salomón. La gente venía a verlo, siquiera ver su rostro era una experiencia única para muchos visitantes. Déjame decirle esto. Víctor nos dijo la semana pasada que en esos 40 años de reinado de Salomón, construyó, edificó la casa, hubo una dedicatoria especial para la casa, la gloria de Dios llenó la casa, el templo, ¿sí? Fue un día glorioso, Dios fue exaltado entre su pueblo, Salomón tuvo paz, él no fue guerrero, tuvo paz. Una de las cosas por las que tuvo paz fue porque la Biblia menciona, ahí hay un texto que dice, firmó acuerdos comerciales, firmó contratos, ¿sí? Con Egipto, al norte con Líbano para maderas, animales, le traían monos, le traían especias, le traían piedras preciosas, le traían madera, minerales, comerciaba un montón de cosas y eso le trajo paz con la gente. En lugar de guerras, ¿sí? Ahora eran alianzas comerciales y tuvo paz en todo su reino y eso generó riqueza. Vean lo que le pasó a Salomón. Segundo de Crónicas 9:17 dice, hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono y brazos a uno y otro lado del asiento y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y a otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla de Salomón era de oro. Toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era como la casa de descanso, de oro puro. Y en los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram. Cada 3 años solían venir las naves de Tarsis, traían oro, plata, marfil, monos, pavos reales, y excedió el rey Salomón y a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Hasta ahí.
¿Ya vieron lo que hizo Salomón? ¿Qué hizo? ¿Eh? Sí, el trono de Dios era gloriosa, mi trono es más. Ajá. ¿Sí lo ubican? Son pocos textos, pero me dicen algo. Es algo así como que, ya que estamos centrados en gastos, ¿no? Pues, ¿por qué no me hago algo para mí? Pues, para el muñeco. Un trono. O sea, está bien que tuviera un trono, pero este es un trono que no tenía nadie. Y lo describe de una manera interesante, ¿no? Pues, 6 gradas, arriba, quiero estar arriba. Si Él lo diseñó, si él lo diseñó, ¿no? ¿Cómo le habrá dicho los planos a los constructores o albañiles o a constructores? Sí, ponme arriba. 3 escalones. No, 3 no. Son muy poquitos. Que sean 6. ¿Y qué tal 2 leones ahí a los lados? 2 leones grandotes. Ok, lo que usted diga. Pero también ponle 2 leones en cada escalón, pues. ¿Sí? O sea, ¿de dónde nace eso? No lo entiendo, pues. De oro puro, de marfil, su trono. Eso no estaba en los planos. No estaba en los planos. Dice, ni en los planes, dice, hizo además. Sí, no quiero agregarle al texto, pero esto me está diciendo algo, ¿verdad? ¿Qué dijiste tú, Vic? ¿Cuánto podría costar? Y era su oro, su marfil, su todo. Es que imagínense, oye, soy famoso, la gente viene desde Egipto, la reina de Sabá, sí. ¿Cómo? Se hizo buchón. ¿Qué es eso? ¿Buchón? ¿Buchón? ¿Qué es eso? Soy famoso, soy rico, tengo todo, no necesito nada, no necesito a nadie, tengo poder. Todos los reyes se inclinan ante mí, me traen regalos cada año. En Primera Reyes habla de diferentes, pues él hizo el templo en 7 años, pero hizo la casa real, su casa real, en 13 años. Ok. Puso el trono, en donde puso todas estas cosas que no estaban realmente para el templo. Con el objetivo. Para su casa real. Ok, eso es interesante también. Eclesiastés, cuando lleguemos allá, dice, hice todo lo que quise, compré todo lo que quería. Si veía una cosa, eso lo obtenía, ¿sí? No hubo límites. Poder, adinerado, admirado, tiene todo, barcos, carros, casas, esposas. Bueno, esposas, ¿por qué no? Tengo 2 esposas, ¿por qué no 4? Ya tengo 4, ¿por qué no 20? Quiero terminar con esto. Mi pensamiento es, el corazón de Salomón se corrompió por exaltarse a sí mismo, ¿sí? Por pensar, en algún momento cambió su corazón, toda esa gloria para Dios y reconocimiento a Dios. En algún momento, con toda la fama, riqueza, admiración, poder, fue cambiando a uno mismo. Y se acuerdan lo que vemos que hay en el corazón de Satanás cuando está con Dios. Dice, subiré, seré como Dios, pondré mi trono. Y en algún momento ese es el pensamiento de la carne. Ese es el pensamiento de la carne, es el perfil de la carne que habita en el creyente, pues, de este cuerpo mortal. Si eso quiere la carne, por eso Dios no quiere nada con la carne y la tiene que considerar muerta juntamente con Cristo.
cuando eso sucede con nosotros, y si le sucedió a Salomón con toda esta gloria, nos sucede a nosotros con muy poquita gloria, ¿sí? Con muy poquito que logramos creer que nosotros somos algo, o que nosotros logramos algo, o que alguien nos admira por algo, es muy fácil cambiar. ¿Seguía siendo sabio o perdió la sabiduría? Yo creo que se volvió necio, ¿sí? La teoría la conocía, pero su corazón fue desviado por las esposas, incluso al grado, fíjense que Crónicas, el libro de Crónicas es discreto y no dice nada de la desviación de Salomón. Crónicas no lo menciona, pero Reyes sí lo menciona. Dice, adoró a los ídolos de sus esposas, les puso ídolos, les puso casa y adoración a los ídolos. Y eso es abominación para Dios. Es decir, ok, Dios, tú eres grande, excelso, aquí está tu casa, pero aquí pongo estas otras casas porque si no voy a tener un problema hoy aquí en la casa, pues. Montes altos de adoración a los ídolos. Y Dios, si algo aborrece, es que encuentre eso en el corazón de los creyentes, ídolos en el corazón de los creyentes. Ya habíamos hablado un poquito de eso también. Bueno, a continuación, las próximas semanas, esa sabiduría de Salomón, plasmada en el libro de Proverbios y Eclesiastés, habla acerca de los padres y los hijos, de los amigos y las influencias, el trabajo, la diligencia, la pureza, la inmoralidad, la honestidad, la integridad, la obediencia a los padres, el dominio propio. Y tú y yo, todos los días, nos vamos a topar con situaciones. Vean esto, tú y yo nos vamos a topar siempre, todos los días, ante situaciones donde digas, ok, yo sé cuál es la verdad, ya pude distinguir lo correcto de lo incorrecto y prefiero confiar en Dios y hacer lo correcto. No lo entiendo a veces, quizás contrario a lo que mi cabeza me dice, a lo que mi corazón desea, pero quiero hacer lo correcto confiando en Dios. Si nuestros impulsos carnales, físicos, mentales, a veces quieren estas cosas, ¿sí? Pero claramente está en el libro de Proverbios y Eclesiastés expuesto lo correcto y lo incorrecto. Y pidamos a Dios justamente un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo y confiar en Dios para hacer lo bueno. Gracias a todos, buenos días.